Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Si me escuchan bien, por favor. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a Buenas tardes, empezar. profesora. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están, chicos? Vamos a empezar. Todo creo que está bien. Nuestra última clase Bien, con bien. es... Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Vamos a las clases. Esta vez nuestras clases no son de teoría. Esta vez nuestra clase estamos desarrollando lo que vendría a ser un repaso a través de preguntas, propuestas en las cuales vamos a resolver conjuntamente y de esa manera estar recordando lo que hemos hecho estas 18 semanas en las cuales hemos participado de estas clases, sobre todo en este caso virtuales. Eh, ¿Cómo están, André? ¿Qué tal? En este caso, ya, Russell, claro, es la última clase ya, nos estamos despidiendo. Sin antes, pues, dar la- las palabras finales, como se dice siempre, ¿no? Pero estas palabras deben ser, sobre todo para aquellos que están, ustedes, que están en este proceso de preparación o, quién sabe, ya han cumplido en algún momento en este caso, sus objetivos. Por ahí Russell, Ian, todo es culpa de Dina Paucar, dice, hoy no echemos la culpa a nadie, hay que saber ver las situaciones. A ver, antes de eso, les digo, ¿qué está pasando, chicos, hoy en la situación si nosotros quisiéramos hablar de geografía? ¿Cuál es la coyuntura que estamos viviendo en el caso climático? Que de repente tú donde estés ya persintiendo, sintiendo, percibiendo, ¿no? El clima o el tiempo atmosférico es el que varía, ¿no? Entonces, ahí ya tú estás manejando esos términos y hemos hecho esas clases también referidas a lo que vendría a ser, en este caso, el ciclón, profesor, el ciclón que viene en San Marcos. Bueno, estamos viendo de lo que es el famoso ciclón Yaku, ¿no? Este ciclón que está trayendo estragos, sobre todo atmosféricos, en los cuales ya vemos las consecuencias en la costa peruana, en la zona central del Perú y en la sierra también dicen, ¿no? Y como sabemos, un ciclón, como lo mencioné en algún momento donde hicimos clima, son vientos cálidos en los cuales esta calidez se manifiesta en la forma de rotación, ¿no? Que se da en las zonas donde es de baja superficie y más que nada estos ciclones, al ser cálidos, son ligeros y están sobre el agua, ¿no? Sobre la superficie marina. Y estos ciclones recorren, es muy inusual el recorrido que tengan en nuestro hemisferio, o sea, en el sector sur, donde está el Perú. Se da más en zonas tropicales, el caso de nosotros que somos subtropicales, pero esto se da cada cierta temporada que lo hemos visto, ¿no? Sobre todo en la costa peruana que ingresa al sector marino y causa estragos. O sea, fíjense que en el norte del Perú hay corrientes cálidas, el corriente del Niño, que tiene la contracorriente ecuatorial, que cada verano viene, cada diciembre se activa esta corriente del Niño, donde eleva las temperaturas de las aguas oceánicas en la costa norte y genera las lluvias habituales, pero un ciclón que viene a calentar mucho más, en este caso la atmósfera, las aguas, entonces eso genera muchas más lluvias recurrentes, ¿no? Excesivas se podría decir, y eso está trayendo consecuencias sobre todo en el aumento de la temperatura, primeramente que ya lo sienten, se siente en el famoso bochorno incluso en las noches, y las lluvias excesivas que están generando estragos y activación de quebradas cuando estas, en este caso, llegan a las zonas de la cordillera, ¿no? Lamentablemente, este ciclón va a llegar a la costa, bueno, ya está llegando a la zona centro-sur, afectando lo que es ha afectado pues Tumbes, ha afectado Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y ahora le toca Lima donde nosotros, en el caso de Lima, los que se ubican en Lima, no estamos acostumbrados a tener lluvias. Lo único que hay acá, ¿qué cosa es, chicos? A ver.
¿Qué cosa aquellos? Y eso lo mencionamos, esto producto del anticiclón del Pacífico Sur, que está más distanciado, ya debería venir para mí que lo enfríe todo, pero bueno, se ha alejado más al oeste. Pues esto, ¿qué tipo de precipitaciones tenemos acá en la costa central? Y específicamente son garúas, muy bien, Jocelyn. Lloviznas, nada más. Entonces esto es inusual. Y la nubosidad que tenemos en el caso del centro es una nubosidad de estrato, esa que es bajita y que genera este tipo de pluviosidad muy menuda, ¿no? Entonces, se prevén lluvias, ahora dicen del martes, miércoles, lluvias así fuertes para Lima, donde en algunos sectores ya ha estado lloviendo de repente, ¿no? Pero esto es inusual. Esto se da cuando hay mucha formación de otro tipo de nubosidad y esto producto del ciclón, ¿no? Estas nubes nimbo, que si ustedes observan el cielo, son más altas, ¿no? Y se van a formar, ¿no? Formando por primera vez, tú vas a ver en Lima, pues este tipo de nubosidad. Y tus lluvias que se esperan de todas maneras. Profesora, ¿esto va a durar por siempre jamás? No, esto es pasajero. Lo malo es que genera, no estamos preparados para esto. Lima no está para, la ciudad de Lima no está preparada para soportar lluvias intensas. ¿Por qué? Porque lo primero que colapsa acá en Lima por la informalidad que tiene, la precariedad de las viviendas es que van a colapsar, va a haber colapso. Entonces uno tiene que estar preveyendo esto, chicos. Ya, aparte de eso, pues ya se están activando las quebradas, quiere decir caída de huaicos, ¿no? En la zona central, porque estas lluvias llegan a este sector también de la cordillera y generan la activación de quebradas. Entonces es una consecuencia, una seguida de otra, ¿no? Y va a pasar, pero esto va a hacer que tengamos un otoño no tan frío, sino un otoño cálido, y por ahí pronostican un invierno no tan frío tampoco, ¿no? Y tengamos un invierno más cálido que frío. Entonces, profesora, esto vendría a ser el fenómeno del niño. Todavía no está contemplado como fenómeno, solamente han ubicado al ciclón como tal y vamos a ver cómo genera las consecuencias finales. ¿Ya? Eso es como un estrato, chicos, que ustedes ya deben conocer también de las noticias que se están brindando acerca de este ciclón. Y lo que queremos, y por mí que venga rápido, es el anticiclón del Pacífico Sur y enfríe todo y genere pues nuevamente tu cielo gris en Lima y vivas feliz. Bueno, aquellos que están pues para generar estos estragos climáticos sobre todo, ¿no? Y como digo yo siempre, no es que lo desee, ¿no? Como no estamos preparados, por mí que hayan los desastres que hayan que haber. De esa manera, este país se organiza y va a ver realmente en qué medidas tiene que tomar para generar, anticiparse a los desastres. Estamos esperando desastres para generar en este caso, una situación reactiva nada más, pero no hacemos las prospectivas, ¿no? Esa de pronosticar, planear o corregir el error, ¿no? Correctiva, solo hacemos la reactiva, y cosa que no debe ser así. Recién estamos pidiendo a la gente que salga del cauce de los ríos cuando esto ya deberíamos manejarlo de mucho tiempo, ¿ya? Y por mí, que se inunde Lima, por mí, que todo, porque es la única forma de generar, reafirmar todo y reorganizar todo y que vuelen todo y nuevamente ver en qué seguimos fallando, ¿no? Como siempre ha venido siendo, lamentablemente. No es lo que deseo, ¿ya? Pero es una forma de ver que no estamos preparados, ¿ya? No estamos preparados para nada. Bueno, chicos, lleven sus paraguas y van a salir. Yo no tengo, no sé, andaré pues en el auto nada más, no me queda de otra, pero qué pena, ¿no? No estamos preparados para nada. Vamos, chicos, a nuestro repaso del curso de geografía. En el caso del repaso, sí voy a pedir participación para ustedes. ¿Se ve el material, chicos? ¿Se está viendo el material, por favor? Sí, A profesora. ver, qué bueno, qué bueno. Vamos acá. Primera pregunta es el caso de la semana 1. Ya, la semana 1, acá sí vamos a ver algunas cosas que vamos a recordar.
cuando vimos lo que son coordenadas geográficas, posición norte, septentrional, boreal, sur, meridional, austral, hay que manejar esos sinónimos, que es importante. Cuando te vengan este tipo de preguntas donde hay que generar descarte, hay que leer bien el enunciado, porque en el enunciado está qué es lo que te están evaluando. Y primeramente, ¿no? Dice, en un blog de un operador turístico se lee el siguiente anuncio: Bahía Blanca, ¿ya? Es una hermosa ciudad que se extiende en la costa atlántica, ¿no? Platense. ¿Qué quiere decir Platense? Pues ahí te está dando un dato en la zona argentina. Ahora, si deseas conocerla, te damos las coordenadas: 38 grados 43 minutos 00 segundos y latitud sur, ¿no? Y 62 grados 16 minutos 66 grados longitud, en este caso oeste. Miren, chicos, en esta etapa del repaso hay que repasar lo que ya hemos estudiado. Acá no es volver a hacer clases, porque se supone que ya hay una preparación por parte de ustedes, cosas que debemos recordar, sí. De repente reforzar algo que no está muy claro también, pero no es hacer clases. Acá, de los conocimientos que yo ya tengo, puedo resolver este tipo de preguntas. Son 13 preguntas en el caso de geografía. Quiere decir que si de las 13 acierto 13, ustedes ya están para cualquier cosa, chicos, solo que tiene que definir ciertas situaciones para que ustedes no se pongan nerviosos de repente a la hora de una evaluación. Pero si de esas 13 responden 12, también, responden 10, también, responden 9, también, ¿no? Si responden 8, también, si responden 7, también, ya, menos de 7 tampoco, ¿no? Entonces hay que decir, uy, algo está pasando, acá no he aprendido lo suficiente, tengo que reestructurar todo, y eso es una forma también de empezar, ¿ya? Hay que ser sinceros con uno mismo. Chicos, y siempre estar a la boga de este tipo de preguntas de eco, saber resolverlas en el sentido de resaltar primeramente lo más esencial que te pide la pregunta, ¿no? Entonces te están dando un dato acá: Bahía Blanca, costa, en este caso atlántica platense, y te están mencionando las coordenadas, ¿no? Entonces te dicen latitud sur, longitud, o en este caso oeste, ¿no? Y por ahí ya me están dando la clave algunos, ¿no? Jan dice, se aventura a decirme la E. Relativo a este lugar, ¿qué otra información podríamos encontrar en este caso, en dicho blog? Entonces vamos a responder esto, ¿ya? Vamos a responder esto. Tenemos las coordenadas. Vamos a ver acá. Fíjense ustedes acá, chicos, ¿ya? Quiero que vean esto. Y vamos a recordar, por ejemplo, que nosotros tenemos 4 coordenadas importantes, ¿no? Primero, norte, ¿no? Tenemos norte, tenemos sur. ¿A través de qué se forma el norte y el sur? A través de la línea ecuatorial, ¿no? Tenemos la línea ecuatorial acá, 0 grados. Y tenemos 0, acá, 0 grados, ¿no? Meridiano de Greenwich, parte de 0 grados hasta acá, 180 grados. Y 180 grados, dos hemisferios, ¿no? Tenemos el oeste y este. Y en el norte, pues la máxima latitud 90, y en el sur también 90, porque estamos hablando de latitud y parte de lo que es, en este caso, pues el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Ya tenemos los cuadrantes. Norte, acá, ya, este es norte, ¿qué? Norte occidental. Este es sur occidental, ¿verdad? Y este es norte este, ¿no? Y esto es norte, perdón, sur. No, vamos a borrar esto para que no confunda. Ya, acá, vamos a borrar entonces esto y ponemos acá, en este caso, sur, este. ¿Ya? Son los 4 cuadrantes que se están conformando cuando hablamos de estas ubicaciones a nivel de las 2 líneas imaginarias importantes que cuadran esto, ¿no? Generan esta cuadrícula. ¿Por qué pones pi, Jan? ¿Qué pasó? Ahora, de esa manera vamos a ubicar, este es el dato que nos están dando en la pregunta, nos dicen 38 grados 43 minutos latitud sur, entonces tiene que estar en latitud sur.
Acá hemos ubicado ese punto aproximado, está en el cuadrante sur, ¿ya? Y finalmente de longitud oeste, 62 grados, ¿no? Aproximadamente acá. ¿Quiénes fijan valores de latitud? Son los paralelos. Quienes fijan valores de longitud son los meridianos, ¿no? Entonces 62 grados estaría trazado a través de acá, de esta línea, ¿no? Seguida del meridiano, muy cerca del meridiano. Entonces es un trazo que se da en este sector aproximadamente, ¿no? Y quienes fijan valores, en este caso de latitud, vendrían a ser los paralelos. Entonces la ubicación, ya, la ubicación de este punto sería en este sector de este cuadrante, ¿no? Sur-oeste. Entonces dice, uno, se encuentra en la costa meridional de África. La costa meridional de África está acá, en el sur, la confluencia del Atlántico con el Pacífico, y eso sería, en este caso, incorrecta. Y encima te está diciendo que está en la zona platense. Entonces no podría estar en la zona sur, en este caso africana, ¿no? Acá estaríamos hablando del término sobre todo incorrecto, ¿ya? Y también te muestra acá, por ejemplo, te dice, ¿no? Se localiza en una zona de mediana latitud. Y si hablamos zona de mediana latitud, vamos a poder ver, por ejemplo, lo que vendría a ser 38 grados 43 minutos 00 segundos, latitud sur. Las latitudes medias o zonas de mediana latitud están entre 30, ya entre 30 y en este caso y 60. Entonces está dentro de ese cuadrante de mediana latitud. Eso es correcto. Sus días en enero tienen mayor duración que la noche, ¿ya? Y ahí nosotros recordamos que cuando nosotros hablamos de enero, dime tú, si yo hablo del mes de enero, ¿en qué estoy? ¿En solsticio o equinoccio? A ver, chicos, a ver. Si yo hablo del mes de enero, ¿en qué estaré? ¿En solsticio o equinoccio? Porque para hablar de equinoccio hablamos de equidad. Hay dos solamente estaciones, ¿no? ¿Cuáles serían estas dos estaciones si yo hablo de equinoccio? Esto sería pues primavera y otoño. Si yo hablo de solsticio, estaría en enero y verano. ¿Ya? Enero y verano. Entonces, si dice acá, el tercer enunciado dice, sus días en enero tienen mayor duración que la noche, ¿ya? Sus días en enero tienen mayor duración que la noche. Entonces, enero, fíjate, estás en el Perú, hemisferio sur, ¿no? En esta zona, por ejemplo, y todo este hemisferio sur, ¿no? Toda esta zona del hemisferio sur también estará en este caso, en una sola estación. Igual que el hemisferio norte tendrán solamente una estación, ¿no? Entonces, si yo digo, en este caso, solsticio, ¿ya? Si yo digo solsticio, ¿no? ¿Qué significa? Si yo digo solsticio, solsticio significa que solamente hay verano e invierno, ¿no? Muy bien, y acá en el enunciado 3 te dice enero. Entonces, en enero, si estamos en enero, y esta es la ubicación del punto, ¿ya? Está en el hemisferio sur, es enero, ¿qué significa? Que están en verano. Claro que sí, porque están en el hemisferio sur, están en este caso, en verano. Entonces, en verano tiene mayor duración, en este caso, los días tienen mayor duración, eso es correcto, ¿ya? Tiende a ser correcto. O sea, si yo estoy en verano, ¿no? Los días tienen mayor duración. ¿Cómo sé que estoy en verano? Porque te están mencionando que es enero. Y si estamos hablando del hemisferio sur, enero en el hemisferio sur, ¿qué es? Verano, ¿no? Entonces vamos a ver que esto es también, en este caso, el primero incorrecto, el segundo, en este caso, correcto, y el tercero, correcto, ¿ya? Y la 4 dice, se ubica en el mismo cuadrante de Río de Janeiro. Y Río de Janeiro está en este sector, estamos hablando de Brasil, ¿no? Y de esa manera están en el mismo cuadrante, hemisferio sur occidental, ¿ya? Entonces esto sería también
Correcto. Entonces, el único incorrecto sería el 1. ¿Cuál sería la respuesta? 2, 3 y 4. Vamos ahí, ¿ya? 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, la clave, ¿cuál vendría a ser? ¿No? La clave la tendríamos en la clave B de bueno, ¿ya? La clave B de bueno. Este tipo de preguntas, no se olviden, cuando les venga esto de verano, invierno, primavera, tienen que acordarse de dos cosas nada más. Para ubicar un país, una zona, nos recordamos de dos cosas. ¿Cuál es? Si estamos en solsticio o estamos en equinoccio, ¿ya? Cuando yo digo que es solsticio, en la Tierra hay dos momentos nada más, ¿ya? En la Tierra hay dos momentos. Se produce lo que es un solsticio, ¿ya? Un solsticio y un equinoccio, ¿no? Cuando hablamos de solsticio, cuando los rayos caen en este caso de manera perpendicular en los llamados trópicos, ¿no? Cuando caen en los trópicos, estamos hablando de en este caso, un solsticio, ¿ya? Y cuando caen en el ecuador de manera perpendicular, esto vendría a ser un equinoccio, por eso hablan de línea equinoccial. ¿Listo? Equinoccio. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué estaciones vamos a tener si se produce sobre todo en este caso, por ejemplo, ya un equinoccio, primavera y otoño? Quiere decir que toda la Tierra no va a haber primavera o toda la Tierra no va a haber otoño. En la mitad del hemisferio de la Tierra va a haber otoño y en el otro hemisferio va a haber primavera, dependiendo de los meses, ¿no? Por ejemplo, para nosotros la primavera es el 23 de septiembre, ¿no? Pero para ellos, en el otro hemisferio, 23 de septiembre significa otoño, ¿no? Entonces es contrario. ¿Ya? De acuerdo al mes que uno se encuentre, por eso te he dado como recomendación, recuerda los meses que tú estás en Perú, en el hemisferio sur, cuáles son tus estaciones, ¿no? Y de esa manera el lado contrario sería la otra estación, pues el otro hemisferio. Igual, si es un solsticio, solamente vamos a tener verano, invierno, nada más. ¿Ya? Dependiendo dónde caigan la incidencia de luz de manera perpendicular, ya sea el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, ¿no? Si cae de manera directa en el trópico de Capricornio, que está en el sur, ¿no? ¿Qué va a pasar? Acá vamos a tener verano. Y arriba, en el otro hemisferio, invierno. Y así se invierte, ¿no? Cuando los rayos solares caen en el trópico de Cáncer, acá viene el verano y luego se invierte al invierno. Por ejemplo, para nosotros el verano empieza en diciembre y para el hemisferio norte no empieza el verano, empieza el invierno. Ya chicos, entonces de esa manera. Un momento, podría regresar a la diapositiva anterior. A ver, esta de acá, sí, a ver, esta de acá, Miriam, respóndeme para que tengan una idea en la ubicación. Sí, ya, esta de acá. Entonces, de esta manera estamos resolviendo esta pregunta número 1, empezando con mi ayuda, pero después quiero también las respuestas de ustedes, ¿ya? Igual vamos a explicar todas las preguntas hasta donde lleguemos en el caso, esperemos que sean todas, de geografía y educación cívica también. Así los desactivaron. El micrófono nos desactivaron. Ay, no sabía. Pero escriban, chicos, ahorita, escriban si hay cualquier cosita, me lo dicen, ¿ya? Yo estoy viendo sus mensajes, no se preocupen. Listo. Vamos a la pregunta número 2 y esta sí quiero que la respondan. Esto es fácil, mira, que te venga una pregunta así, esto es lo más fácil que haya. Te he dicho también siempre la recomendación, en este caso, ya, que cuando tengas este tipo de problemas o ejercicios, en el caso de escala, utilices la fórmula, ¿no? Esta fórmula que no varía,
Y es una relación, ¿no? Finalmente, una igualdad, como muestra acá esta fórmula, ¿no? Simplemente que tienes que hacer es reemplazar datos, nada más. Ya, esto es reemplazar datos, nada más. Por ejemplo, acá está, ¿no? ¿Te acuerdas de la fórmula? 1 sobre x, ¿a qué es igual? 1 sobre x, ¿qué vendría a ser esto? Esto es la escala, ¿no? dm, ¿qué cosa es? Distancia en el mapa. Y dt, ¿qué cosa es? Distancia en el terreno. O sea, 1 en el mapa dice 1 centímetro, esta es la distancia en el mapa, ¿no? Siempre la escala está expresada en 1, ¿ya? Y x, por ejemplo, ¿ya? Es la distancia en el terreno, ¿no? ¿Cuánto es la expansión en el terreno? ¿Cuál es el terreno que se ha tomado como superficie total? Es lo que te está diciendo. Ahora, la escala siempre está expresada ¿en qué? En centímetros. La distancia en el mapa, por ejemplo, puede estar en centímetros o en este caso en milímetros, ¿ya? Centímetros o milímetros. Y la distancia en el terreno está expresada en kilómetros o dependiendo también en metros, ¿no? Entonces, mira, cuando tú tienes este tipo de preguntas, algunos por ahí me están dando claves, a ver, a resolver bien, chicos. Callao y La Oroya son dos ciudades que presentan una distancia por vía ferroviaria de 220 kilómetros. Tomando en cuenta la información, ¿cuál será la distancia en el mapa oficial del Perú? ¿No? Entonces ¿cuál es la pregunta? Tú tienes que saber en este tipo de ejercicios qué te están preguntando. ¿Cuál será la distancia en el mapa? O sea, te van a preguntar esto de acá, la distancia en el mapa. Entonces, esta distancia en el mapa tiene que estar o en centímetros o en milímetros, dependiendo de la información que te dan, ¿no? A ver, chicos, nadie. A ver, me han puesto la D por ahí. ¿Estás seguro, Jan? A ver, ¿estás seguro, seguro, seguro por tu vida? Sí. Por el ciclón Jack. A ver. Yaku, ¿no? Yaku, que significa agua, dicen quechua. Yaku. La A, dicen por ahí, 2 puntos. En mi mal, el milímetro. A ver. Resolvemos. A ver, otras quiero más claves, chicos. ¿Nadie más? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que reemplazar nomás, pues. Ya tienes. A ver, la escala lo tienes. ¿Cuál es la escala? A ver, alguien que me diga. Ciclón, dice 2. La C, ciclón. Leandro dice la C. Ciclón. Oh, nos persigue el ciclón. Nos persigue el ciclón. Vamos a reemplazar datos, chicos, como dice acá. ¿Ya? Lo he tratado de hacer así para poder hacer más simple, más rápido. 1 sobre cuánto. ¿Cuál dice, profesora? No me dan en la escala, profesora, no puedo resolver el problema. ¿Cómo que no? Porque te dicen el mapa oficial del Perú. Y cuando te dicen, muy bien, Álvaro, cuando te dicen el mapa oficial del Perú, es 1 sobre 1.000.000, 6 ceros. Muy bien, ya, entonces, ya tengo la escala. ¿A qué es igual? Bueno, ¿qué otra información me están dando en el ejercicio? 220 kilómetros. ¿Qué cosa es 220 kilómetros? La distancia en el terreno, ¿ya? O sea, lo que tengo que hallar es la distancia en el mapa, ¿no? Entonces ya tengo, pero hay un problema. Yo no puedo operar esto así de simple, esta igualdad. No puedo operar. ¿Por qué? Porque estos kilómetros tienen que pasar ¿a qué? A centímetros. Y para yo pasar a centímetros, tendría que transformar kilómetros a centímetros, ¿no? Entonces de ahí viene la equivalencia. Ya la conoces. En 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? ¿Te acuerdas? Hay 100.000 centímetros, 5 ceros. Entonces simplemente pues reemplazo, ¿no? Pongo los ceritos respectivos. ¿Cuánto sería? Ahí lo tenemos. O sea, de los 120 que está acá, ¿cuántos ceros he aumentado? He aumentado 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Ahora, ¿esa es la respuesta? Me doy cuenta que no es la respuesta, ¿no? Porque en este caso, ¿qué tengo que hacer? Voy a generar la simplificación porque me están pidiendo cuál será la distancia en el mapa oficial, en este caso del Perú.
¿no? Entonces, al quitar los ceros, ¿cuánto quedaría? Quedaría la distancia en el mapa, sería de 22, en este caso, centímetros. Profesora, ¿por qué? Porque esto vendría a ser kilómetros, perdón, acá vendría a ser kilómetros, ¿no? Esta cifra que tú ves acá es en kilómetros. Entonces, pasado a centímetros, claro, ¿no? Pero finalmente en la simplificación vendría a ser 22 centímetros, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la respuesta, como algunos lo han puesto, la clave C, ¿ya? La clave C. ¿Listo? Muy bien. Ya esta es la parte operativa, ¿no? Esta es la parte matemática. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Resolviendo, son 13 preguntas, chicos. Vamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente semana. Vamos a ver cómo van. Quiero respuestas, jóvenes. En una conferencia sobre la dinámica de la Tierra, un experto menciona que la litosfera está fragmentada en bloques rocosos en constante movimiento llamadas placas, que interactúan entre sí en las zonas de divergencia, ¿ya? Zonas de divergencia, convergencia y transformación. Tomando en cuenta la descripción del especialista, ¿qué factor es responsable de la dinamicidad? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el factor responsable que las placas tengan movimiento sobre el manto? Sabemos que las placas están situadas sobre en este caso, el manto superior, en una capa denominada, a ver, ¿cuál es la capa, chicos, donde encontramos el estado plástico magmático? ¿No? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál es esta pequeña subcapa sobre el manto superior que tiene un nombre específico donde encontramos el estado magmático, el estado plástico, ¿no? Donde se generan estas grandes presiones y fuerzas que donde interactúan, ascienden y descienden. Acá, fuerza desciende y desciende, hablamos de las corrientes convectivas, la astenósfera, muy bien, Esther. Entonces, en esta subcapa es donde se genera pues esta dinamicidad, ¿no? Y sabemos, vamos a recordar acá, estas corrientes de convección se dan del ascenso de la parte más baja, asciende material caliente, desciende del material frío y finalmente se da gracias a esta circulación que se tiene de convección, ¿no? Hace que las placas tengan a generar ese desplazamiento finalmente, ¿no? Donde vamos a ver que tienen una zona conocida como una zona de divergencia, una zona de convergencia, ¿no? Y una zona transformante, ¿no? Entonces ahí nosotros recordamos un poquito cuando hablamos de esta parte que dijimos, límite convergente es cuando las placas tienden a converger, ¿no? Como que fueran a chocar, pero se produce esta zona de subducción o obducción. Subducción es cuando una placa es oceánica y la otra continental. Y obducción cuando las dos son continentales, ¿no? Entonces, estos dan, cuando se interactúa en este límite convergente, se genera la formación de cordilleras, fosas, fallas, movimiento sísmico, actividad volcánica, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes el Himalaya, que se ha formado por obducción, porque hablamos de dos placas en este caso continentales, y los Andes, que se da por una placa oceánica y la otra continental, ¿no? Y de esa manera tenemos pues este proceso. Pero está el límite divergente, donde las placas se separan, ¿no? Y todo esto, profesor, acontece con estas corrientes de convección. Sí, justamente estas corrientes de convección están generando esos movimientos de ascendentes y descendentes que hacen que las placas tengan movimiento, ¿no? Finalmente. Y vamos a tener que esta divergencia de placas en general, ¿no? Se genera en las zonas, en este caso, de fondo oceánico, ¿no? Y de esa manera genera una nueva formación de litosfera oceánica. En los fondos oceánicos, por ejemplo, la formación de dorsales está asociada a un límite divergente, ¿no? Y, por ejemplo, el Valle del Rift y movimientos sísmicos.
¿no? Sabemos y explicamos lo que era el Valle del Rift, una gran fractura geológica que se va a desprender finalmente. Es una zona de divergencia porque las placas están separándose, ¿no? Y finalmente están trayendo consecuencias, ¿no? Generando esta zona conocida como una zona de divergencia, ¿no? Ahí está placa, por ejemplo, por un lado está la placa de Somalí, ¿no? Somalí y la placa de Nubia, ¿no? En esto, lo que se conoce como el Valle del Rif, que también, no se olviden, está asociado a una zona de límite divergente, ¿ya? Pero lo más conocido que ha venido también en preguntas es acerca de las dorsales oceánicas. No olvidemos que están asociadas a límites divergentes también. Y las transformantes son aquellas que generan, no construyen litósfera, ni se crean ni se destruye. Entonces acá las placas, como ustedes ven acá, se desplazan de manera horizontal, ¿no? Entonces, con respecto a la otra. Y dan origen a las fallas, movimiento sísmico, la famosa falla de San Andrés, por ejemplo. ¿Qué son las fallas? Son desniveles, uno más arriba y otro más abajo, desniveles de la superficie, abruptos, obvio, ¿no? Y eso genera actividad sísmica de todas maneras, ¿no? Y rotura de la superficie también, ¿no? Ese es el límite transformante. Entonces, estos son, y vamos a la pregunta entonces, ¿qué decimos acá? Si le volvemos a leer con respecto a eso, al tema que se está planteando, dice, ¿no? Un experto menciona que la litosfera está fragmentada en bloques rocosos en constante movimiento llamada placas. Entre sí, en las zonas de divergencia, hay zonas de convergencia y transformación. Correcto, eso es lo que se sabe, ¿no? Tomando en cuenta la descripción del especialista, ¿qué factor es el responsable de que las placas se muevan? Respuesta, chicos, ¿cuál es? Ya, pues está ahí, ¿no? Creo que tendrías que tener pues algo en el ojo para no verlo. ¿Cuál vendría a ser la respuesta acá? A ver, ¿cuál vendría a ser la respuesta a esta pregunta? El ejercicio número 3. Estaríamos hablando de el principio de Arquímedes. No, pues Arquímedes no podría ser, porque el principio de Arquímedes plantea lo que es la teoría de la isostasia. Y la teoría de la isostasia no está asociada a las placas, sino al equilibrio que hay entre el manto y, en este caso, en la corteza, ¿no? Que se busca siempre ese equilibrio entre estos dos elementos. El diastrofismo empuja los límites litosféricos. El diastrofismo son movimientos continuos, mezclados, son bruscos, son lentos. Movimientos dentro de los movimientos diastróficos está lo que vendría a ser tanto movimientos orogénicos como epirogénicos, entonces esto se descarta, ¿ya? La fuerza centrífuga y centrípeta de la Tierra, podríamos asociarlo a eso, ¿no? Centrípeta es cuando se atraen los objetos hacia el centro, ¿no? Esto a través de la fuerza de gravedad. Y centrífuga es aquella que expulsa, ¿no? En este caso, aquella por el mismo movimiento que realiza la Tierra. Entonces, esto no, pues no podría ser, ¿no? Las fuerzas gravitatorias del Sol, ¿no? Siempre hay esa fuerza que genera en el sistema solar, el lunar terrestre, no está asociado a esto. Lo que vendría a ser por qué las placas se mueven, porque acá la pregunta es cuál es el factor responsable de la dinamicidad de las placas y la respuesta correcta es las corrientes de convección, ¿ya? Y esto está asociado a la zona de la astenosfera, clave E, ¿ya? Clave E. Vamos al ejercicio número 4. Esto tiene que ver con lo que vendría a ser el tema de meteorización, ¿no? Sabemos que la meteorización es un proceso de degradación, fragmentación de la roca, ¿no? La roca se fragmenta en pequeñas partes o también se descompone. Pero hay una característica importante de la meteorización. ¿Cuál es? Que se realiza in situ, no olvidemos, en un mismo lugar, ¿no? Y algo que hay que recordar en un proceso para nosotros identificar cualquier problema, en la meteorización química, que es el ejercicio, ¿no? Hay que saber qué agentes son los que están generando este proceso.
¿no? ¿Cuáles son estos agentes que están finalmente generando el proceso de meteorización? ¿No? Tienes ahí, por ejemplo, lo que vendría a ser la meteorización física, ¿no? La temperatura, el hielo, las sales y los seres vivos, ¿no? Estos agentes están fragmentando la roca, lo hacen en un mismo lugar, nada más lo fragmentan. Cuando es la temperatura, por ejemplo, se habla de termoclastia, el proceso. Este es el proceso, ¿cómo se llama? La crioclastia, cuando es el hielo. Las sales, cuando es la haloclastia, ¿no? Y de los seres vivos, cuando es la bioclastia, ¿no? Entonces, el proceso es el nombre que está abajo, ¿no? Pero los agentes que están interviniendo en esta fragmentación que se realiza en un mismo lugar son estos cuatro, cuando se habla de meteorización física o química, perdón, o mecánica, ¿no? Pero en el caso de la química, sí hay lo que se conoce como el proceso, ¿no? Hidrólisis, carbonatación y oxidación, ¿no? ¿Cuáles son los agentes que producen meteorización química? Que la roca cambie su estado mineralógico. El agua, que produce la lixiviación, ¿no? Este proceso finalmente a través de la hidrólisis, el dióxido de carbono y el oxígeno. Esos son estos tres agentes: agua, ya, agua, dióxido de carbono, ya, y oxígeno. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿ya? ¿Cómo es que se produce esta meteorización química? Entonces, vamos a la pregunta donde dice, ¿no? Hay que relacionar, por ejemplo, disolución, carbonatación, oxidación e hidrólisis. Por ejemplo, si hablamos de disolución, podemos decir, bueno, disolución, profesora, se disuelve algo, pues acá hay una disolución. Claro que sí, ahí están, por ejemplo, dice y menciona, ¿ya? Dicen estas muchas rocas, dice, se disuelven, justo está acá, ¿no? Y esta pregunta es re fácil porque prácticamente está relacionándote y definiendo las cosas como los nombres lo mencionan, ¿no? Disolución. Mediante este proceso se disuelven muchas rocas evaporitas. Profesora, ¿y estas qué son? Son rocas sedimentarias. Estas son rocas sedimentarias. En este caso se han dado en este caso, la consolidación de sales. O sea, hay sales disueltas que se han sedimentado, ya sea en los lagos, en los mares, ¿no? Y finalmente han formado estas rocas evaporitas. Entonces, estas se disuelven, que están compuestas por sales que quedaron al evaporarse de que contenían esta solución, ¿no? Entonces, esto está asociado más a disolución. 1D. ¿Ya? Por ahí me han dado la clave, ¿no? Adolfo, Jan también. Carbonatación, ¿no? La carbonatación, bueno, el dióxido de carbono. Acá actúa el dióxido de carbono, actúa para sí mismo, para disolver, sobre todo en este caso, ¿cuál vendría a ser acá? Capacidad del dióxido de carbono para actuar por sí mismo, para disolverse en el agua y formar ácido carbónico en pequeñas cantidades, ¿no? Y esto podríamos verlo, por ejemplo, actúa también este proceso en las cavernas, ¿no? Podemos ver un proceso importante, ¿ya? En los elementos kársticos, ¿no? En las cavernas podemos ver la actuación del dióxido de carbono. Por ahí me dicen la A. Oxidación. ¿Quién produce la oxidación? Pues, profesor, el oxígeno, obvio, ¿no? Y ahí los vamos a relacionar la 3 con la B. Produce cuando existe una reducción simultánea, pues las sustancias se reducen al adueñarse de los electrones que pierde lo que se oxida. Hidrólisis, agua, ¿no? Esto, obvio que el agua genera esa descomposición química, en este caso, y finalmente, acá vamos a poner 4A, ¿no? Que a su vez también se descompone. ¿Listo? Entonces ahí sería 1D, 2C y 3B y 4A. Clave A, por fin, un asertivo. 4A. Vamos a la pregunta, entonces pasamos a otra semana. Nos vamos a la pregunta número 5. Tenemos ahí la clave A, ejercicio 4. Vamos al ejercicio 5. Vamos rapidito. A ver, chicos, hasta ahora pocos me están diciendo la clave A. A ver, esta pregunta 5.
Les doy 30 segundos, no más. Ya deben manejar lo que es lectura rápida. Ya, hay que manejar lectura rápida. ¿Alguna clave por ahí? Que esta pregunta yo la considero muy fácil, ya para el nivel que debes tener. ¿Mm? ¿Nadie? Dice la B o la E. A Enano. ver, a ver. Enano, dicen por ahí, se han aventurado. Ya, otra clave, la B, dicen por ahí, ¿no? Esther dice la B. Vamos entonces, tengo ya dos claves. La B, dice Jan. Baluarte, dice Álvaro. Baluarte parece ya tiene una posición, ¿no? Hay que respetar, las opiniones se respetan. El relieve de la costa del Perú. Bueno, sabemos que el relieve de la costa del Perú es variado, chicos, ¿no? Tenemos tres sectores importantes en el relieve. ¿Cuál es? Está lo que vendría a ser el bordeo litoral costero, o sea, todos los relieves que existen en este bordeo litoral costero que se han dado por agradación, degradación por las olas del mar. Playas, por ejemplo, tienes ahí acantilados, tienes, por ejemplo, ¿no? Esteros, tienes recorridos de bahías, ¿no? Tienes penínsulas, por ejemplo. Este es el litoral, ¿no? Pero existe la llanura. En esta zona del llano también hay otro tipo de relieves, ¿no? Ahí encuentras valles, encuentras tablazos, encuentras depresiones, encuentras dunas, ¿no? Pampas, por ejemplo. Y de acá ya viene lo que vendría a ser la cordillera, hasta ahí comprendería la costa peruana, ¿no? Pero también tenemos pues pequeñas elevaciones, también conocidos como contrafuertes andinos, que vienen de forma horizontal, los famosos cerritos que existen en la zona de la costa, ¿no? Entonces vamos a ver, nos está hablando del relieve del Perú, ¿no? Y si nos está hablando del relieve, dice, está formado principalmente por llanuras desérticas, ¿no? Se interrumpen por la presencia de valles fértiles, los conos deyectivos, pues, estos valles importantes, ¿no? Todos los ríos costeños que están formando conos deyectivos. En algunos casos por estribaciones andinas, ¿no? O contrafuertes andinos, los cerritos que vemos. Respecto a las geoformas que encontramos en esta región, ya establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. Entonces vamos a ver qué cosa es correcto y qué cosa no es del relieve de la costa del Perú. Dice, las dunas son llanuras originadas por depósitos Las dunas. ¿Qué cosas son las dunas, chicos? ¿No? Las dunas, ¿qué son? Montículos de arena, pero en el caso de nuestro país, estas dunas tienen la característica de ser de media luna o barján. Son depósitos eólicos. Ha habido erosión eólica para formar una duna, ¿no? Nuestras dunas llegan a medir 22 metros de altura. Entonces, son no depósitos aluviales. Aluviales vienen de los ríos generan esos depósitos aluviales. Son eólicos, ¿ya? Entonces, y no tienen fertilidad, pues. Profesora, le voy a poner nutrientes. No, la fertilidad es muy baja, ¿ya? Entonces, esto sería falso, ¿no? Como muchas cosas, falso, ¿ya? Otro, dice por ahí. Ya, explotación, eso ya es falsazo. Claro, pues ya, muy bien, tu criterio es bueno. Ahora, las lomas se caracterizan, las lomas son ecosistemas, ¿no? Que se forman en las estribaciones andinas cada estación de invierno, ¿no? Y esto vendría a ser, hay vegetación variada, ¿no? Tanto de flora como fauna. Entonces, esto sería correcto, ¿no? Vamos a ponerlo con amarillo lo que está de correcto, ¿no? Tienes ahí, por ejemplo, dice, los tablazos son terrazas de origen marino. O sea, ¿qué quiere decir de origen marino? Que han venido de los fondos oceánicos, o sea, anteriormente han pertenecido a los fondos oceánicos y como son terrazas han emergido a través de movimientos de procesos levantamientos lentos llamados epirogénicos. Y eso es correcto, lo vimos en movimientos diastróficos, ¿no? Lo vimos cuando vimos movimientos epirogénicos. Claro, los tablazos tienen un origen
epirogénico. Y eso es correcto. Los valles, ya dice acá, los valles se extienden sobre terrenos cóncavos. Terrenos cóncavos son así, ¿no? Entonces, donde se produce afloramiento, afloramiento de aguas, ¿ya? Y aguas pueden ser aguas dulces o saladas, ¿no? Entonces, ¿estos qué son? Estos son depresiones. Lo que te está definiendo ahí es una depresión, ¿no? Que cambia de nombre por el agua que tiene o la profundidad, ¿no? Una humedal, puede ser, en este caso, eh, puede ser una albúfera, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero estos terrenos cóncavos son las depresiones, no son los valles. Los valles son, en este caso, transversales, en el caso de la costa peruana, tienden a ser transversales de corto recorrido, ¿no? Entonces ahí no sería, pues, la clave. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, falso. Clave B, muy bien aquellos que me dieron la clave. Perfecto, chicos. Perfecto, muy bien. Ahí sí, vamos bien. ¿Ya? Ahora sí, clave B. Ver. Vamos a la siguiente pregunta. Estamos en la 6 ya, vamos. Esto sí tiene que ver con la parte hidrográfica. Quiero claves. Debido a la temporada de altas precipitaciones del 2017, el río Chira, te están diciendo que es el río Chira. Dime de frente, vertiente del Pacífico, Amazonas o el Titicaca. A ver, si te dicen Chira, ¿qué Pacífico. será? Pacífico, pues, es el Pacífico, ¿no? Pero eso está en Piura. Claro, vamos. Muy bien. Este tipo de preguntas, cuando vienen este tipo de preguntas, chicos, ya te dicen el río Chira, tu cerebro se va a la vertiente del Pacífico. Entonces, como les dije, ¿cuál es la clave para resolver este tipo de preguntas? Saber las características generales de cada vertiente de nuestro país y de esa manera asociarlo a los ríos, porque en general hay un común denominador con todos ellos, ¿no? Por lo tanto, dice acá, te va a dar otros datos, ¿no? La pregunta, presentó el incremento de volumen de sus aguas, ocasionando perjuicio a la población en la provincia de Paita, que radica en las márgenes cercanas de la desembocadura. Respecto a lo mencionado, podemos inferir que, a ver, ¿cuál sería tu respuesta acá? A ver, ¿cuál sería tu respuesta acá? Eso sí, mira, si respondes y me das las claves correctas, quiere decir que ya tú estás preparada para la vida. O preparado para la vida. Ya sabes, incluso ya sabes más del ciclón que todos nosotros, ¿no? Pero esto es un proceso que acontece en la mayoría de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Tienen características generales que hay que recordar, eso sí. ¿Mm? A ver, ¿cuál sería acá? Presenta un alto caudal los meses de junio-julio. Entonces tú te vas al río Chira, pero eso yo no conozco cómo es su caudal. ¿Cómo que no? Si, mira, basta que diga vertiente del Pacífico. ¿Dónde hay más incremento de las aguas de los ríos, del volumen de las aguas de los ríos? Pues, ¿en qué meses? ¿No? En los meses de lluvia, verano. O sea, ahorita, con esto del ciclón, mucho más todavía, ¿no? O sea, de lo que debe haber, más. Pero acá, en este caso, pues vamos a ver, ¿no? Y ahí está la respuesta todavía encima. Ah, profesora, ya la vi, la respuesta, profesora. La época de crecida e inundaciones corresponde a los meses de verano, claro. Junio, julio es la época de ¿qué? De estiaje. ¿Qué cosa es estiaje? ¿Ya? ¿Qué cosa es estiaje? Estiaje es cuando el volumen de las aguas del río tiende a descender a su máximo nivel, ¿no? O sea, tú ves el cauce del río acá y el descenso de las aguas es drástico, ¿no? Entonces, eso es estiaje. ¿No? Este vendría a ser el cauce, ahí estaríamos hablando de un estiaje. ¿Muestra un régimen regular? No, los ríos de la vertiente del Pacífico no tienen un régimen regular, solo del Amazonas. Entonces ahí estaríamos ya descartando esto también, ¿no? Aquellos que han visto rápido. Las poblaciones aprovechan el río como vía de comunicación. No, profesora, yo he visto que van con sus cámaras de llanta, profesora, etc. No, eso no es comunicación, eso no es vía de comunicación. Profesora, yo hago canotaje. No, esos son deportes extremos, esporádicos, no es vía de comunicación.
Debido a las inundaciones muestra una condición endorreica. Endorreico no, lo tiene el Titicaca, es dentro de, en este caso las aguas discurren en el lago y eso sería incorrecto. La clave E, muy bien. Ahí quién me puso E, Adolfo, Miriam, Yaren, Neils, también me pusieron la E. Muy bien, chicos. Vamos al ejercicio 7. A ver, hay que leer esto, profesora, esto sí me complica la vida. Bueno, un poquito por el hecho de que de repente hay que recordar esto de la posición altitudinal y relacionándolo con el clima, ¿no? Generalmente te ponen este tipo de textos para confundirte un poco y pues no marques la respuesta y no ingreses. Esa es la idea, ¿no? Pero se supone que los que estudian, los que están preparándose y están en boga de todo, pues pueden responder esto fácilmente. Primero se hace una lectura rápida. A inicios del año, un grupo de viajeros extranjeros visitó la ciudad de Lima, 150 metros sobre el nivel del mar, 154 metros sobre el nivel del mar, para observar su arquitectura colonial y probar sus potajes. Al aumentar su itinerario de viaje, se trasladaron a Huancayo, 3.249 metros sobre el nivel del mar, donde se quedaron maravillados por su hermoso valle. Y culminaron su excursión llegando a la ciudad de Tingo María, ¿no? 672 metros sobre el nivel del mar, incursionando en sus cuevas y cataratas. De lo descrito y en base a la altitud, o sea, te están diciendo, guíate por la altitud, identifique el clima de cada ciudad visitada. Profesora, qué difícil. Pues mira, te están dando Lima, hay que resaltar, porque lo que te está diciendo es que tienes que leer la pregunta siempre y decir qué cosas que te están pidiendo. Identifique el clima de cada ciudad visitada, ¿no? Respectivamente, ¿qué quiere decir? Que tienes que empezar por Lima. Cuando te dice respectivamente, empiezas por Lima, sigues a Huancayo, resaltas ahí a Huancayo y Tingo María. Entonces tienes que saber el clima de Lima, el clima de Huancayo y el clima de Tingo María, ¿no? Ahí están las alternativas y con respecto a esto vamos a ver cuál sería, pues, en este caso, la respuesta correcta, ¿no? Por ahí me pone, ya, Yarin me pone, profesora, la 7A. Vamos a ver. Para esto, ya, vamos a ver acá, hasta acá. 3 climas. 1, Lima, ¿ya? Y sabemos que Lima, si nosotros recordamos un poco lo que vendría a ser esto de la clasificación según Köppen, ¿no? Tenemos la altitud de 1000 a 2000 templado subhúmedo, de 2000 a 3000 frío, de 3000 a 4000 frígido, de 5000 y así va subiendo y ascendiendo, ¿no? Hasta un clima gélido. La selva alta semicálido muy húmedo, la selva baja cálido húmedo, donde hay un clima ecuatorial y un clima de sabana. La diferencia es que en las sabanas hay lluvias estacionales, hay periodos secos. En cambio, un clima ecuatorial sí es húmedo, cálido, lluvioso, ¿no? Esa es la diferencia. Y ahí los tienes, por ejemplo, en la ciudad de Ucayali, la ciudad de Loreto, la zona de Loreto, Ucayali y la zona de Madre de Dios, sabana tropical, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, ya la costa norte que comprende Piura, Tumbes, ¿no? Tumbes y Piura, ¿no? Y de Tumbes a Piura, La Libertad hasta lo que vendría a ser la zona de Tacna, la costa centro-sur, ¿no? Entonces, vamos a ver qué clima es el que correspondería. El primero nos dice Lima, ¿no? ¿Y Lima dónde está? En la zona centro-sur. Y si está en la zona centro-sur, ¿cuál sería el clima que le correspondería a Lima? Estaríamos hablando de un clima semicálido muy seco o árido subtropical, ¿no? Porque está viajando, primeramente empezó en Lima. Semicálido, en este caso, muy seco, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, parte de lo que vendría a ser Huancayo, 3.249 metros sobre el nivel del mar. Entonces subimos cordillera, 1.000, 2.000, 3.000. Entre 3.000 y 4.000, ¿qué tipo de clima hay? Tenemos un clima frío, ¿ya? Y ahí comprende la ciudad de, en este caso, de Huancayo, ¿no? Vamos ascendiendo. Entonces se va al clima frío. Uy, hay que tener cuidado porque acá también ya acontecen las heladas a partir de acá, ¿no?
Entonces, primero pasó de Lima, Huancayo, está subiendo, y luego se va a Tingo María, que está a 672 metros sobre el nivel del mar. Y Tingo María, ¿qué cosa es? ¿La selva alta o la selva baja? Pues está en la selva alta, ¿no? ¿Y esto qué tipo de clima corresponde a la selva alta? Semicálido muy húmedo. Entonces, la recurrencia debería ser la siguiente, ¿no? Acá tenemos ya semicálido muy seco, frío, esto es Huancayo, y Tingo María, semicálido muy, ya en este caso, semicálido muy húmedo. Entonces, la respuesta vendría a ser, ya según el gráfico acá, la clave de dedo. Semicálido muy seco, frío y semicálido, en este caso, frío y semicálido muy húmedo. Clave de dedo, ¿no? Aunque es un poco de repente para una pregunta, hay que saber si, esto sí, hay que saber la posición altitudinal, qué climas corresponden de qué sector a qué sector, ¿no? Acá sería lo engorroso aprender esto un poquito, pero de todas maneras, algo fácil que recordar es Lima, ¿no? Semicálido muy seco, y el único que tiene semicálido es la clave D, ¿no? Porque el otro es muy húmedo. El cambio muy húmedo es la selva alta. Algo que tienen, mira, esto es para que te guíes. Algo que tienen en común la selva alta y la costa centro-sur es que los dos son semicálidos, ¿ya? Solo que acá, como es la costa, es muy seco, es una zona desértica, no hay lluvia. En cambio, la selva alta es una zona lluviosa. Entonces va a ser muy húmedo. Eso es lo contrario. Por ejemplo, si te dan a ti ubicar ciudades que están en la zona central del país, ¿no? Y una en la zona de la selva alta, pues el clima es, uno es muy seco, semicálido muy seco, el caso de Lima, por ejemplo, y uno es semicálido muy húmedo, que es lo contrario, ¿no? La zona más lluviosa y la zona más seca. Y el medio está el caso de Huancayo, que tiene un clima frío. Clave de chicos para esta pregunta. ¿Ya? Vamos entonces ahora sí a la pregunta, esta es la pregunta que quedó, vamos a dejar acá, ¿ya? Y nos vamos a la pregunta 8. La atmósfera es un conjunto de gases que envuelve esta pregunta la considero fácil, que envuelve la superficie terrestre y permite ya generar condiciones favorables para la vida. Sobre las características del mencionado subsistema, identifique los enunciados correctos. Te están pidiendo que digas cuál es la clave de la atmósfera. Y por ahí me están diciendo ya algunos, se están aventurando, o es de la pregunta anterior, ¿ya? Vamos a ver la atmósfera. Es el conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre, permite generar condiciones favorables para la vida. Sobre las características de este subsistema, identifica los enunciados correctos. 1. Contiene también partículas sólidas y líquidas en suspensión. ¿La atmósfera también tendrá partículas sólidas y líquidas? Así es, eso es correcto. Ya algunas, ¿no? Y en suspensión, los llamados aerosoles también tenemos presentes en la atmósfera también. Eso es correcto, ¿ya? Las capas más elevadas poseen una menor temperatura. Bueno, si hablamos de las capas más elevadas, ahí te estamos hablando de la termósfera y no tiene la menor temperatura, ¿ya? Tiene la mayor temperatura, ¿no? Como consecuencia de la colusión de partículas subatómicas, sobre todo, ¿no? Entonces eso no sería correcto. La más elevada, la zona de la capa alta de la atmósfera, es que tiene no menor, sino mayor temperatura. Acá estamos hablando de la termósfera, ¿ya? La termósfera. ¿Listo? La termósfera. Ahora, ¿el oxígeno es el elemento más abundante? A ver, el oxígeno es el elemento más abundante. ¿Esto es correcto, chicos? No, ¿verdad? Espero que me digan que no. No, ¿cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? Jóvenes, chicas, chicos, futuros o marquinos, ¿cuál es? El nitrógeno. El segundo más abundante es el oxígeno, ¿no?
La relación va de, en este caso, de 4-1, 4-2. Claro, pues, claro, claro. No, no. Las condiciones climáticas, el ciclón, por ejemplo, el ciclón Yaku, ¿no? ¿Se presenta en la troposfera? Claro, porque es la baja atmósfera. También, en este caso, la baja atmósfera en estas zonas. Por eso también la troposfera, esto es correcto, también es llamada capa de la meteorología. Ya acontecen estas condiciones climáticas, el cambio climático, el ciclón Yaku, todo esto, lo que pasa, lo vas a ver solo en la troposfera. Profesora, si me voy a la estratosfera y no sientes nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta clave? B de bueno, muy bien, por ahí me han dado la clave. Yarin me ha dado la clave. Muy bien, chicos, chicas. Miss, Perfecto. Sí, Miss, buenas tardes. Cuando dice menor temperatura, ¿no se refiere a que es más frío? sí. ¿En las capas más elevadas no es más frío, es más caliente? Lo que pasa dice que las capas más elevadas, ¿no? En ese sentido, está hablando de esto, ¿no? Esto es, se supone que cuando nosotros subimos, las temperaturas descienden, ¿no? Pero tenemos una contrariedad, esto por sobre todo las partículas que existen, los iones que existen en la parte más altas de la atmósfera, donde hace que hayan reacciones eléctricas, químicas, ¿no? Es por eso que se habla de la termósfera y ionosfera. Entonces, las capas más elevadas, y específicamente este enunciado, quiero entenderlo, que está referido a la termósfera o ionosfera. Entonces, no habría menor temperatura, sino mayor temperatura, ¿no? Esa es la diferenciación que hay, sobre todo, y la excepción que se tiene en la atmósfera. Ahora, para que sea de repente más explícita este enunciado, debería ser en la capa alta de la atmósfera, ¿no? Ahí con más contundencia. Pero las capas más elevadas, ¿no? Porque después de la troposfera, ¿qué sigue? La estratosfera. Después de la estratosfera, la mesósfera. Y después de la mesósfera, la más elevada de todas, ¿no? Ahí sería pues que la temperatura, hay un cambio brusco, porque en la mesósfera la temperatura es de menos 100 grados bajo cero, ¿no? Entonces, pero de pronto pues, cambia a un aumento de temperatura considerable, ¿no? Y esto en las capas más elevadas, sobre todo ya casi saliendo al espacio exterior, ¿no? La exósfera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo vamos a entender de esa manera. Entonces, la clave B de bueno. ¿Ya? Vamos entonces al ejercicio 9, chicos. Ejercicio 9. A ver, ¿cómo resolvemos? Igual. Vamos a ver qué nos están preguntando acá. Ejercicio número 9. Uy, para pasar rapidito a cívica también. En la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas, en donde se encuentran semejanzas ecológicas, con presencia de comunidades y animales, plantas comunes denominados biomas. Acá estamos hablando de los biomas. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados con los efectos de la acción humana sobre estos. Bueno, sabemos que los biomas, chicos, vamos a resumir, esto también lo presenté en clase, es un mapa donde te dije que había que ubicar los biomas. Lo puedes hacer así, lo puedes hacer de otra manera, eso ya depende de la información que quieres en este caso destacar, ¿no? Sabemos que los biomas terrestres están clasificados según la posición latitudinal, el bosque tropical, que están cercanas a la línea ecuatorial, las sabanas, que están entre 15 y en los dos hemisferios también, 25, por eso habla de una sabana tropical, ¿ya? Desiertos, hay desiertos más altos también, claro, pero en este caso el promedio es de 30 en los dos. Las praderas, ¿no? 30, 50 también en los dos hemisferios. Bosque templado también existe en mayor recurrencia más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur hay más, poquito en Chile, un poquito en Argentina, pero donde solamente tenemos taiga es en el hemisferio norte, nada más, ¿ya? Mayor a 60 grados tundra en el hemisferio norte y en el hemisferio sur mayor a 50, ¿no? En la zona de la península antártica sobre todo. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el hombre en estos espacios? Pues aprovechando los recursos que existen en estos biomas, ¿no? Bueno, del bosque tropical, que no se ha aprovechado, es un bioma complejo, alta biodiversidad en flora y fauna, los recursos son variados,
tanto así que lamentablemente contaminación del suelo, contaminación del agua, de la deforestación, las sabanas, el sobrepastoreo, la caza ilegal, el desierto también que se genera el sobrepastoreo, ¿no? Bueno, el aprovechamiento de recursos, como el caso del petróleo, contaminación, las praderas que están desapareciendo, porque estas praderas, ¿para qué sirven? ¿No? Estas praderas sirven para el aprovechamiento del suelo. Sabemos que las praderas son biomas que ya no existen de manera natural, han sido aprovechados para el desarrollo de agricultura, ganadería. Taiga, ¿qué cosa hay en la taiga? Son las coníferas, ¿no? Alta deforestación que acontece en esta y la caza ilegal también. Y la tundra, ¿no? Donde hay presencia de explotación de actividad petrolera también, ¿no? En el hemisferio norte sobre todo, en la zona del océano glaciar ártico. Entonces vamos a ver qué nos dice acá el ejercicio número 9, si alguien tiene la clave. En buena hora, vamos, dice. Por efecto del calentamiento global en la tundra, el permafrost se viene reduciendo. ¿Qué cosa es permafrost? Permafrost vendría a ser suelo congelado, ¿ya? Por efecto del calentamiento global, la tundra. Y esto puede generar que esto se dicen que esto es un peligro, porque la actividad humana está generando con los vehículos que utiliza, la tecnología que utiliza, está desgastando este suelo congelado. Entonces, si el suelo se descongela, ya no va a ser tundra, va a ser, en este caso, pues, humedal. O sea, ya deja de ser un bioma para ser otro, ¿no? Entonces, ese va a ser el problema, ¿ya? Entonces, esto es correcto, se viene reduciendo. Las praderas naturales han aumentado debido a programas de reforestación. En las praderas, chicos, no reforestamos. Las praderas, de lo que se utiliza en las praderas son los suelos, ¿no? En este caso, y cada vez ahora sí se están reduciendo más porque gracias a esto se aprovecha para agricultura y ganadería, ¿no? La mayoría de estos países que tienen praderas, y esto no, ¿ya? No va, eso no, pues las praderas no han aumentado, se han reducido, todo lo contrario. La vegetación de la estepa se viene reduciendo por acción de la tala industrial. Bueno, sabemos que la tala industrial, referido a la vegetación de estepas, que son vegetación de gramíneas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que no hay una tala industrial acá, ¿no? La vegetación del bioma de taiga boreal, ¿no? En este caso, es la que se viene, sobre todo, destruyendo, reduciendo por la tala industrial, ¿no? Entonces no estaría relacionado con las estepas, sino con bosques boreales, presencia de grandes árboles, de coníferas, ¿no? Para uso comercial. Y tienes ahí la cacería ilegal que amenaza la fauna de la sabana y la tundra, ¿no? Y sí, en este caso, en el caso de la sabana, ¿no? Ciertos animales que son cazados por los colmillos, ¿no? En este caso el rinoceronte, el elefante, ¿no? O también en las pieles y carnes en la zona de la tundra. Entonces esto sí es correcto. Entonces la respuesta vendría a ser 1 y 4. ¿Ya? 1 y 4, clave B de bueno. ¿Ya? Clave B de bueno. Vamos entonces a la pregunta 10. Chicos, y esto está relacionado con lo siguiente. Vamos. Dice, el experto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, asegura que nuestro país es el tercero con mayor superficie seca de Sudamérica, con aproximadamente 30 millones de hectáreas en proceso de desertificación. ¿Ya? Desertificación. Y ya han sido desertificadas, en este caso, 3,8 millones de hectáreas. ¿Qué es eso en este caso desertificación? Pérdida de la productividad biológica de las tierras, pues. O sea, poco a poco va a generar la pérdida de su productividad, ¿no? Y dice aproximadamente el 40% de las tierras agrícolas costeras se ven afectadas por la salinización. Profesora, ¿y eso qué es? Es el ascenso. Sobre todo, esto se da por el mal riego, el mal drenaje, donde hay aposamiento de agua, ¿no? Cuando riegas y empozas el agua en los cultivos, donde ascienden estas sustancias, en este caso minerales, tóxicas que salinizan el suelo en la parte superior, ¿no? Y están deteriorando esta capa fértil del suelo.
Entonces, este proceso de salinización es a causa de que, ahí lo han puesto algunos en la clave, felicito, el sobreriego y las condiciones del mal drenaje, ¿ya? Entonces están asociados sobre todo a lo que vendría a ser este problema que acontece a los suelos en nuestro país. Clave A, ¿ya? Ejercicio número 10, clave A. Vamos a la 11, jóvenes. Y para hacer el ejercicio número 11 estamos hablando de corregiones. Y se supone que las ecorregiones ya las manejamos, ¿no? Está pues mar frío, vamos a recordar un poquito. Estos son estas, sobre todo ecorregiones. Mar frío de la corriente peruana, mar tropical, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial, bosque tropical del Pacífico, esto es en la zona costera, ¿no? Tienes serranía esteparia, tienes la zona de Puna y los Altos Andes, el páramo, la selva alta, bosque tropical amazónico y sabana de palmeras, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos tiene su flora, fauna representativa, ¿no? A este respecto, vamos a ver qué nos dice la pregunta. Está referida sobre todo a qué? A relacionar, ¿ya? Especies de flora y fauna con cada ecorregión señalada, ¿no? Entonces, en el A, por ejemplo, tú tienes bosque seco ecuatorial, ¿ya? La selva alta en el B, ¿no? Sabana de palmeras en la zona C y la D, la Puna y los Altos Andes. Entonces, en tu pregunta no viene el nombre, en tu pregunta está pues así, sin nombre, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es que ubicando el mapa podemos ubicar qué ecorregión corresponde. Por ejemplo, alguien ya me dio la clave, no me dio nadie. Vamos a ver, Tahuarí Huasaí, ¿ya? El Tahuarí Huasaí, especie de flora que representa la zona de sabana de palmera. Entonces, uno, ¿qué será? ¿Dónde está la sabana? Vamos a ubicar, ¿ya? Acá está, vamos a ubicar, acá está la sabana. Entonces, 1C. ¿Listo? Rodales de Titanca. ¿Dónde hay Titanca? ¿Qué cosa es la Puya Raimondi? Entonces, la Puya Raimondi está asociada a la Puna y los Altos Andes, entonces esto sería 2D. ¿No? Por ahí ya me están sacando la clave de repente. Mono choro de cola amarilla, pues el mono choro no está en el bosque, en este caso seco ecuatorial, aunque tiene el bosque seco ecuatorial, fauna de origen amazónico, no. Esto está en la selva alta, es una especie endémica, el mono choro, ¿ya? Entonces, 3B, ¿ya? Por ahí ya me están dando la clave. Y la pava blanca, que es un ave que fue recuperada, ¿no? Pensaron que estaba en extinción. Esto en el bosque seco ecuatorial corresponde a lo que vendría a ser la clave 1A. ¿Ya? Y la clave de dedo. Muy bien, chicos. Clave D de dedo. Nos vamos ahora sí a la pregunta número 12. En la Antártida, a ver si alguien me está dando las claves, jóvenes, estamos terminando, vamos geografía para pasar a cívica. Dice, en la Antártida, ¿qué dice en la Antártida? El Perú ha tenido una presencia recurrente de 1989 en el Tratado Antártico, aportando con importantes contribuciones científicas de lo descrito. Vamos a ver cuál es verdadero o falso respecto a la presencia del Perú en la Antártida. ¿Ya? Muy bien. ¿El Perú es miembro signatario? No, no es miembro firmante. Signatario significa que es miembro, en este caso firmante, y no lo es. Ya, el Perú, vamos a ver que en este caso se adhirió, o sea, miembro adherente en 1981, y cuando ya tiene la Estación Científica Machu Picchu en 1989, es miembro consultivo, tiene voz y voto. Los signatarios tienen voz, voto y veto, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, eso es falso, falso de toda falsedad. ¿Ya? La Estación Científica Peruana se encuentra en la península antártica. No está en la península antártica, está en la isla Rey Jorge. ¿Ya? En este caso, en la isla Rey Jorge. Esto sería falso de toda falsedad. El ente rector es el Instituto Antártico Peruano. Ajá, coordina, formula, conduce, supervisa la política nacional del Antártico. Así es, el Instituto Antártico Peruano, pero dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y esto es verdad. Desde el 2017 las expediciones son realizadas por el buque, en este caso, Bat Carrasco, marcación, así es.
Antes era el Humboldt, ¿no? Ahora fue cambiado al buque Carrasco. Y esto a partir del año 2017. Y eso es verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Clave D. Muy bien. Vamos a la última pregunta. No, todavía nos falta una más, dos más. Vamos. El sector primario agrupa las actividades económicas extractivas y productivas. Eso sí, ya te lo mencioné también, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, actividades económicas extractivas, la pesca, la minería, ¿no? Productivas, la agricultura, la ganadería, como el desarrollo de cultivos, crianza, aprovechamiento de ganado, pesca, extracción de recursos forestales. La tala, profesora, extractiva, primaria extractiva, por ejemplo, ¿no? Sobre este sector de economía peruano identifica verdadero o falso los siguientes enunciados. Entonces vamos a ver de frente. ¿La actividad minera es la principal fuente de divisas del Perú? ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, la mayoría de las divisas, verdadero, pues, ¿no? Eso ni siquiera menciona, esto es verdadero. Hasta ahora sí sigue siendo, contribuye con el 75% de las divisas del Perú. O sea, sí es correcto. La crianza de truchas. Chicos, las truchas? Mira, la crianza es la acuicultura, ¿no? Y las truchas no son oriundas del Perú. Estas vinieron de otros países, introducidos en los ríos andinos. Y te dicen principalmente la selva alta, no, pues ya ahí te están falseando, esto es falso, toda falsedad. No, no, profesor, yo en la selva yo creo, no, pues no. Esto es de otro tipo, en este caso, especie más andina, ¿no? La agricultura extensiva extensiva es aquella que es limitada, utiliza elementos tradicionales, abarca lo que es el mercado interno, ¿ya? Está destinada al cultivo de productos industriales. Pero, ¿cuáles son estos productos industriales? Sirven de base para desarrollar industria, pues espárragos, lo empaquetas, lo envasas, a la industria, pues, lo exportas. O sea, son productos de exportación, ¿no? Y la agricultura extensiva no lo hace la intensiva. Entonces, esto sería incorrecto, ¿ya? Es más de la sierra, claro, pues, ¿no? Incluso en la sierra hay agricultura intensiva, pero en algunos valles interandinos, ¿ah? Algunos, no todos. La pesca industrial favorece el uso indirecto de los recursos del mar. Y esto sería, ¿qué cosa? Verdadero, ¿no? Entonces estaríamos hablando que a través de la extracción, por ejemplo, el uso indirecto, que quiere decir, pues esto va a ser procesado para el uso de la población, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería? Extraes anchoveta, ¿no? ¿Y qué haces de la anchoveta? Pues harina y aceite de pescado, ¿no? Entonces eso sería para favorecer la pesca, en este caso la industria pesquera, ¿no? Entonces, ¿eso sería correcto? Así es. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al ejercicio número 13? Clave E de enano. Muy bien, Adolfo. Evo dice por ahí. Jan, muy bien. Clave E. Y la última pregunta, nos vamos a la última pregunta, dice, en nuestro país, en nuestro país tenemos los siguientes tipos de transporte: terrestre, aéreo y acuático. En relación a esto se identifican los enunciados correctos. Vamos a ver qué cosa es correcto y qué cosa no. Para trasladarse al departamento de Amazonas, ¿no? Por tierra, las carreteras más apropiadas son la Panamericana Norte, o sea, desde Lima, Panamericana Norte, llegas a Mesones Muro y puedes trasladarte, ¿eso será correcto? A ver, vamos a ver. Estás acá, vamos a ver, ¿no? Estás en Lima, Santa Anita, este es longitudinal del norte, te vas, llegas a Mesones Muro, así es, correcto, sería una vía adecuada porque acá está la carretera transversal de Mesones Muro, ¿no? Genera la conexión entre estos dos sectores, ¿no? Entonces estaría siendo correcta, ¿ya? Eso sería correcto, uno correcto. Vamos entonces a lo que vendría a ser el desplazamiento de minerales de grandes cantidades de la provincia del Espinar en Cusco hacia la costa, es utilizar el ferrocarril del centro. Chicos, el ferrocarril del centro, ¿ya? El ferrocarril del centro conecta lo que es Lima, La Oroya, Cerro de Pasco. Entonces, ¿dónde entra acá en la zona de la provincia del Espinar? ¿Cómo trasladas esto hasta la ferrocarril del centro? Esto pues es incorrecto, ¿no? No va, ¿ya? No va pues. Entonces, esto correcto, incorrecto. Dice, la ruta más corta para desplazarse desde Cañete hacia Pucallpa, ¿ya? Es por la carretera longitudinal de la costa y la interoceánica.
Bueno, hasta acá la ruta más corta desde Cañete hacia Pucallpa, o sea, tú quieres ir desde Cañete hasta Pucallpa, es por la carretera longitudinal. Bueno, por la carretera longitudinal de Cañete vas a ir a La Lima, ¿no? Claro, porque la Panamericana, la longitudinal del sur o Panamericana Sur, te vas a Lima y de Lima, ¿qué? La carretera central. La carretera central te puede llevar a, pero la interoceánica no, pues la interoceánica está al extremo, en Madre de Dios. O sea, esto no, ya, en este caso incorrecto. En el departamento de Loreto, una de las formas de desplazarse de la ciudad de Yurimaguas a la de Iquitos es a través de la, claro, pues, a través de la vía fluvial, ¿no? En este caso, claro, tienes los sistemas fluviales que te conectan en este departamento de la ciudad, tanto de Iquitos como Yurimaguas. Clave, la BB 1 y 4. Chicos, acá está, entonces estaríamos ya terminando las preguntas. Hemos querido hacerlo así. Estas serían las preguntas de la semana 19 de geografía para el repaso. Vamos a pasar a la parte de educación cívica. Acá los quiero escuchar, al menos las claves para que ustedes puedan ver cuál es la respuesta en cada una de estas preguntas. ¿Ya? Entonces descartamos acá, nos vamos a la parte de educación cívica. ¿Se ve el material, no, chicos? Díganme que sí, no haya dejado de compartir. Sí se ve, profesora. Ok, vamos entonces a la parte de educación cívica. Nos vamos a las primeras semanas, es lo que estamos recordando. Gracias, Adolfo. Vamos a la primera pregunta que dice lo siguiente, ¿no? Los derechos humanos. ¿Te acuerdas de los derechos humanos? Sí, profesora, me acuerdo de los derechos humanos. Segunda generación. ¿Habían cuántas generaciones, no? Había la primera generación, segunda generación, tercera generación. La primera generación habla de, empieza esto con la Revolución Francesa, 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿no? Esto se incorpora también posteriormente en la Declaración de Derechos en la Constitución Política de Estados Unidos. ¿Qué tipo de derechos son los que surgen? Acá son los derechos civiles, políticos, que son derechos individuales, ¿no? Como el caso de derecho a la libertad, la conciencia, la nacionalidad, la vida, la integridad, de elegir, ser elegidos o la propiedad. Para luego pasar a la segunda generación, donde viene pues lo que son los derechos económicos, sociales y culturales después a finales del siglo XIX, esto después de la revolución industrial, ¿no? Entonces surgen estos derechos económicos, sociales, culturales, derechos colectivos, ¿no? Tienes derecho a un salario, a la huelga, a la educación, a la seguridad social, a un trabajo, en este caso al salario justo, etcétera, ¿no? Y la tercera generación viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se emite la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos en 1976. Entonces ahí se están emitiendo ya derechos colectivos, derechos de los pueblos y derechos a la solidaridad. Y esto es tercera generación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se están emitiendo? ¿Qué tipo de derechos? A la determinación, libre determinación de los pueblos, deciden cómo quieren, en este caso, establecer su jurisdicción, a la paz, al medio ambiente sano, al patrimonio, a la humanidad, por ejemplo, ¿no? Y también dicen que hay una cuarta generación que todavía no es de manera oficial, pero ya se habla de una cuarta generación donde tenemos derecho a una sociedad de información en condiciones de igualdad, ¿no? El espectro radioeléctrico, la autodeterminación informativa, la seguridad digital, la libre expresión de medios de informáticos, o sea, todo eso en esta cuarta generación que ya debería ser, en este caso, establecido, ¿no? Se habla, pero todavía no es reconocido por las Naciones Unidas como oficial, pero ya estamos hablando de una cuarta generación. Tenemos derecho a tener a donde vayamos internet, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, pues tenemos derecho a la comunicación como tal. Pero esta pregunta de los derechos humanos de segunda generación tiene como objetivo priorizar, garantizar el bienestar económico. O sea, la pregunta está referida a los derechos de segunda generación. Claves, chicos. ¿Cómo ven ustedes las claves acá? Ya habrán estado, en este caso, pues, viendo. Históricamente, estos derechos de segunda generación, ¿no? Se reconocieron de forma posterior a los derechos políticos y civiles.
Y la respuesta es correcto, ¿verdad? Cronológicamente, primero fueron los derechos políticos y civiles y posteriormente vienen estos últimos de, en este caso, segunda generación, ¿no? Económicos, sociales. Esto es correcto, verdadero. Incluyen, entre otros, el derecho impostergable a acceder a la educación y a la cultura. Así es, verdadero. Los derechos de segunda generación son de tipo económico, social y cultural, verdadero. ¿Ya? Tienes ahí, también se reconoce como derecho de los pueblos y tienen como finalidad garantizar la paz. No, esto es de tercera generación. Esto es falso. Surgen durante la segunda revolución industrial debido, en este caso, a las nuevas condiciones. Así es, surgen después de la segunda revolución industrial y esto será verdadero. Clave, B de bueno. Muy bien, chicos, aquellos que me dieron la clave. Muy bien, Jan, Leonardo, perfecto, vamos. Vamos al ejercicio número 2 y tiene que ver con las garantías constitucionales. Un grupo de maestros jubilados ganó un proceso, ya, acá vamos a recordar un poquito, un proceso judicial al Ministerio de Educación. O sea, estos maestros jubilados ganaron un proceso judicial al Ministerio de Educación. O sea, ha habido un proceso judicial, entonces, ¿qué quiere decir? Que ha habido una sentencia judicial, ¿no? Hay una sentencia por medio, ¿no? En el cual se les reconoce un pago adicional por la preparación de clases y otros conceptos, pero hasta la fecha ya han transcurrido más de un año y no tienen respuesta del ministerio en dicha sentencia. Quiere decir que este ministerio no está haciendo caso a esta sentencia judicial. ¿Qué garantía constitucional deben solicitar los maestros para que pongan fin a sus reclamos? A ver, ¿cuál sería, chicos? Algo que ellos no están acatando. O sea, el Ministerio de Educación no está acatando la resolución judicial. Finalmente hay un documento de por medio, ¿no? Hay una institución que no quiere acatar una norma legal. Entonces, hay perjuicio, responsabilidades ahí, claro. Entonces, ¿cuál sería? Acción de cumplimiento. Muy bien, acción de cumplimiento. Ya, no olvidemos. Claro, porque está acá, no se está acatando ya una resolución, ¿no? De por medio. Entonces, cuando alguien no quiere acatar, hay que presentar una acción de cumplimiento. Muy bien, Jans, Adolfo, perfecto. Pero eso era acción de habeas corpus, acción de habeas amparo, acción popular, acción de habeas data. Bueno, sabemos que habeas corpus se presenta cuando cualquier persona, autoridad o vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos constitucionales conexos, ¿no? Está relacionado, por ejemplo, con el caso de que se puedan perder libertades personales, ¿ya? Bueno, más que nada han venido preguntas relacionadas con lo que vendría a ser, ¿no? Trato indebido a tu libertad, el hecho de que te detengan de manera arbitraria, ¿ya? Te tienen que decir, ¿ah? Por eso cuando todo sanmarquino, como les dije, chicos, tiene que saber en algún momento, si se produce una detención a tus amigos, a cualquiera, hay que ver la hora de la detención, los motivos de la detención. Esto es importante, porque si no se cumple con los principios jurídicos, fácil presentar un habeas corpus cuando hay una detención arbitraria. ¿Ya? Y de esa manera, pues, sales libre y vivito y coleando, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tu integridad de libertad. Nadie te puede sacar ninguna declaración con abusos respectivos, ¿no? Tiene que ser libre por parte tuya. Si pasa eso, pues ya esto presenta rápido una garantía de habeas corpus, ¿no? No te pueden exiliar, no te pueden desterrar, ¿no? Por ejemplo, no te pueden ser expatriado ni separado del lugar de residencia, sino por mandato judicial de por medio, ¿no? Nadie te puede traer a otro país salvo mandato judicial, ¿no? Que eso es distinto, ¿ya? En este caso, un extranjero que venga a solicitar asilo político, ¿no? Y en este caso, que diga acá y llega que es perseguido político, que pueda, en este caso, buscar y acá comienzan a detenerlo, hay peligra su seguridad, también procede un habeas corpus porque estás atentando con la libertad de esa persona, por ejemplo, ¿no? Son casos excepcionales que se presentan para el caso de habeas corpus. Acción de amparo tiene que ver con todo lo relacionado que no protege un habeas data ni una acción de habeas corpus, ¿no?
Habeas data sabemos que protege la información, ¿no? El derecho a la información, la intimidad de la información que tiene cada persona. En el caso de que nadie puede transgredir, dar información que afecte en tu intimidad personal, ¿no? En este caso, o razones por seguridad nacional, ¿no? O también instituciones que manejan tus servicios informáticos que dan información que tú no has dado como público, ¿no? Entonces, habeas data está más referido a lo que es el derecho a la información, ¿no? Todo documento que tú quieras sacar de una entidad pública que sea general para todos, pero que no transgreda la intimidad personal o familiar de alguien, y te la nieguen, ahí presentas un habeas data. ¿Quieres sacar tus documentos de San Marcos porque quieres hacer una maestría en otro país, no te la dan, hace rato que has cumplido con todos los requisitos, no te la dan? Acción de habeas data, porque estás pidiendo una información que te acontece solo a ti y no te la están brindando. ¿Puedes hacerlo? Se puede hacer, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con información que no transgreda a otra persona. O instituciones que brindan información sin tu consentimiento, ¿no? El caso de que manejen tus datos o sistemas financieros, ¿no? O te digan, o por ejemplo, como digo, ¿no? Por ahí una institución financiera te ha puesto como deudor, ¿no? Estás ahí en este caso, pues, como un deudor, el más deudor de todo el Perú, cuando tú no debes ni a tu mamá, ¿no? Entonces, eso ha transgredido una información que te está perjudicando. Entonces, tú puedes presentar una habeas data para corregir eso, porque tú no has realizado ese proceso, ¿no? Y se tiene que corregir antes de sacarlo como público en general, ¿no? Y la acción de amparo es justamente esta acción que protege los demás derechos, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo que vendría a ser el trabajo a la libre asociación, en este caso, por ejemplo, a vivir en un medio ambiente sano, a la libertad de cátedra, a recibir una remuneración, al trabajo, ¿no? A las expresiones artísticas, intelectuales, o sea, tú tienes formas de crear todo eso, tienes libertad de hacerlo y nadie te puede quitar, obstruir eso. Esto está también, en este caso, a no ser discriminado también, ya es la acción de amparo, por ejemplo, ¿no? Y la acción popular está referida más, sobre todo, a reglamentos, normas administrativas, ya, resoluciones de carácter general que venga de una autoridad de la que emanen, ¿ya? Y que infrinjan ya sea la Constitución o la ley. Pero no olvidemos que acción popular es más para actos administrativos, ¿no? Reglamentos que se emitan, ¿no? Y normas de carácter menor, ¿ya? Normas de carácter menor sobre todo. Entonces, acá la respuesta en la pregunta 2 sería la clave D. Vamos al ejercicio número 3 para abarcar más preguntas, no quedarnos. Esta pregunta la considero fácil, ¿ya? Dice, un grupo de manifestantes se congregó en varios lugares de la ciudad de Lima para marchar hacia el Congreso de la República y exigir que se investigue a los dos parlamentarios denunciados por violencia de género. Del caso expuesto, ¿cuál de la organización de la sociedad civil se enfocará en el mejoramiento de la situación de las mujeres, ¿no? Bueno, específicamente, cuando hablamos de mujeres, hay un movimiento que está relacionado a esto. Y esto sería la clave. ¿Cuál sería, chicos? A ver, de esta pregunta 3, estaríamos hablando de el movimiento Manuela Ramos, ¿ya? Es una organización feminista, ¿no? De todas maneras, comprometida con la sociedad, ¿no? Busca la igualdad, la democracia, el respeto y valoración, la diversidad sobre todo los derechos que debe tener sobre todo las mujeres en particular, ¿no? 4. Ante las irregularidades de la gestión municipal de un alcalde distrital, durante los 2 primeros años de su mandato, dice acá, ya, la población ha decidido organizarse y recolectar 25% de las firmas electorales o iniciar una solicitud de revocatoria al siguiente año, ¿no? Respecto a lo descrito, dicha solicitud podría proceder. A ver, pregunto, ¿quiénes pueden ser revocados? A ver, ¿quiénes pueden ser revocados? ¿Qué autoridades pueden generar revocatoria? Bueno, ahí tenemos aquellas autoridades que han sido elegidas por voto popular, ¿no? El caso de alcaldes,
regidores, gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, magistrados que provengan de la elección popular, como el caso de los jueces de paz, que un juez de paz lo elige la comunidad por ser el más honorable, no necesita ser abogado, no es la única autoridad del Poder Judicial que puede ser revocado, por ejemplo, un juez de paz, ¿no? Y este proceso de revocatoria se solicita con el 25% de la firma del electorado, o sea, del que ha elegido esa autoridad. Si es un distrito, las firmas se recaban de un distrito. Si es de una región, se recaban en la región. El 25% que eligió, o sea, del sistema del electorado que existe ahí, el 25% necesitamos el 25% de las firmas, ¿ya? Solo se puede revocar, ¿ya?, en el tercer año del mandato de la autoridad. ¿Y dónde se solicita? Estamos hablando del órgano electoral. Tienes que comprar tu kit para solicitar las firmas. Estamos hablando de la OMP, ¿no? Y luego esto va, finalmente, si procede o no procede la revocatoria, va al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Va que sí, procedería a la revocatoria, porque se trata de una autoridad electa por sufragio a nivel local. Claro que sí, estamos hablando de un alcalde. Sí procede la revocatoria. No porque el funcionario ha sido designado en la prefectura, no, es elegido, un alcalde es elegido por el pueblo, ¿no? Por la comunidad. No porque la comunidad no puede atribuirse este procedimiento. Sí puede atribuirse este procedimiento. Sí porque las comunidades son autónomas, no. No porque la revocatoria tiene que ser solicitada al iniciar su mandato, no, es después, el tercer año de su mandato, ¿no? Y puede iniciar al siguiente año, dice acá, porque ya cumplió 2 años, o el siguiente año se cumpliría el tercer año, ¿ya? Clave A. Vamos a la pregunta 5, ¿ya? Y tiene que ver con los partidos políticos y asociaciones. A ver, vamos a la pregunta número 5. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de carácter privado, conforme a ley. Personas jurídicas sí, porque dependes del partido político. Tú donde vayas, ya eres dependiente de ese partido político. Vas a hablar en representación del partido político siempre y tienes que hacerte notar también, ¿ya?, que formas parte de esta institución o organización política, donde uno de sus objetivos es participar democráticamente en los asuntos públicos. Y es una de sus obligaciones. Un partido político que no participa es descalificado y sacado del registro de organizaciones políticas. Está obligado a participar un partido político, ¿ya? Este tipo de organización política, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Dice, es de importancia exclusiva a nivel provincial y distrital. Exclusiva, provincial y distrital, no es exclusiva, o sea, de importancia no, ¿no? Solo provincial y distrital, no. Los partidos políticos tienen participación a nivel nacional, regional y local. Los movimientos políticos tienen solamente a nivel provincial, regional y local, nada más, ¿ya? Movimientos regional y local, y partidos políticos todo, nacional, regional y local. Entonces, esto no sería la respuesta, pues, ¿no? ¿Tiene participación a nivel nacional? Ah, acá está la respuesta, clave B, ¿ya? ¿Puede participar solo en las elecciones locales de forma única? Locales de forma única, no. No, es a nivel general, la participación en general en los partidos políticos. ¿Tienen importancia regional de participación en las elecciones locales? En estas dos tampoco, ¿no? Es general, ¿no? Y acá te están ya como que distrayendo justamente que la única clave es la B, ¿no? Es una organización no del gobierno, o sea, ¿qué son las organizaciones no gubernamentales? Las ONG, pues, ¿no? Y alcance regional menos. Entonces la clave B de bueno. Vamos a los corruptos. Está de moda, ¿no? Establezca la relación correcta, ¿ya?, entre los tipos de corrupción, ¿ya? Los tipos de corrupción y los casos que lo ejemplifican. Vamos, rapidito, chicos. Ustedes pueden. A ver, ¿cuál sería la respuesta acá?
¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de colusión, cohecho pasivo, tráfico de influencias y peculado. A ver, vamos a recordar esto de cohecho pasivo, ¿no? Esto es a través de una coima. ¿Cuándo es pasivo? Cuando el funcionario o servidor es el que solicita, recibe o acepta la coima, pues. ¿Ya? O sea, el corrupto es el funcionario, es el que te pide, ¿no? Oye, ya, pues, para resolverte el problema, ¿ya? Para resolverte el problema, vamos a, ¿no? A acordar que necesito tanto, ¿no? Ese es pasivo. ¿Cuándo es activo? Cuando tú, María, José, Juan, eres el corrupto. Eso es activo, ¿ya? Eso es activo. La E, ya me están dando la clave por ahí. Muy bien, chicos. ¿Ya? La colusión es cuando se coluden autoridad y organismos en contra del Estado, ¿no? Tráfico de influencia cuando buscas, ¿qué cosa? Un beneficio por un tercero, ¿no? Que te beneficie en un concurso, obtener un documento. Y peculado cuando utilizas recursos del Estado o bienes del Estado a tu favor. Ya sea no solo tú directamente, sino amigos o familiares. Entonces, vamos ahí. 1, dice colusión. 1C, funcionarios de un ministerio manipulan un contrato en favor de una empresa transnacional. Así es, eso es colusión. 2D, fiscalizador municipal recibe un teléfono celular a cambio de anular la infracción de una bodega. Muy bien. 3A, congresista interviene en la designación del presidente de una empresa estatal. Ajá, ha habido ahí tráfico de influencias. Y peculado, autoridades militares destinaron el uso indebido de un cargador frontal a favor de sus terceros. Y la clave E de enano. Pasivo, profesora, es el que recibe y el activo es el que da. Así es. No, pasivo no te olvides, que es la autoridad. ¿Ya? Pasivo es la autoridad también. Ahí acuérdate por eso. Pasivo es el que solicita, el que pide, la autoridad que pide. Ese es el pasivo. Cuando tú ofreces, un ciudadano simple, tú eres un ciudadano simple, tú ofreces, ¿ya? Tú eres el activo, ¿ya? Cohecho activo. Ahí te conviertes en el activo. ¿Por qué han hecho esta distinción? Hay masa, pero han hecho esas distinciones para que cuando proceda la denuncia sea por cohecho pasivo o activo, pues, o ha sido la autoridad que te ofreció o tú has sido el que ha ofrecido, porque esta autoridad también te puede denunciar a ti. Ojo, ¿ya? Al ciudadano puede decir, él me ofreció, estoy denunciando esto, que el ciudadano me quiere, en este caso, generar, pues, ¿no? Un acto de corrupción. ¿Ya? Cuidado, cuidado. Vamos entonces a la pregunta 7. Dice, de acuerdo al informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el año 2022 se atendieron cerca de 8 millones de procedimientos conciliatorios, principalmente en los departamentos de Lima, Ancash, Ica y Arequipa, Lambayeque y Huánuco. Sobre este mecanismo de resolución de conflictos, o sea, hablamos de la conciliación, determina el valor de los, en este caso, de los siguientes enunciados. La conciliación se hace a través de un acto en un sistema conciliatorio, ¿no? Sabemos eso. Y la conciliación, sobre todo, va dirigida por un conciliador, donde las partes acuden para resolver sus conflictos. ¿Qué se resuelve? Casos no penales, de frente, casos no penales. ¿Todos los centros de conciliación extrajudicial son gratuitos? No son gratuitos. Hay particulares donde tienes que pagar, ¿no? Por ahí está Alegra, que tienden a ser, en este caso, gratuitos, pero también hay privados, entonces eso sería falso. Entre las materias a conciliar se encuentra, claro, pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas, etcétera, lo puedes hacer. Por ejemplo, el caso de agresiones familiares no se pueden conciliar, robos no se pueden conciliar, eso va al Poder Judicial. ¿Ya? Las partes deciden directamente, así es, dirigida por el conciliador. Pueden dirigir, claro, tienen que estar de acuerdo las partes, si no, ¿cómo concilian? ¿Los acuerdos adoptados en el acta son exigibles para las partes? Sí, se exigen. Cuando no se cumplen, esto ya va pasado y denunciado ante el Poder Judicial y el juez lo resuelve. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la clave A de avión, chicos, A de avión. Uy, se nos acaba el tiempo, la vida. Dice acá, por ejemplo, esta pregunta habla, ya dice, ha habido una resolución viceministerial donde se reconocen los saberes de prácticas asociadas al tejer del
pueblo de Cunicuy, por el valor original estético, símbolo y ritual de prevención y transmisión de... Miren, este es un patrimonio que ha sido establecido, estos son los tejidos, ¿ya? Esto es un patrimonio cultural a la nación y por lo tanto todavía no es cultural a la humanidad. Y esto, para hacer tejidos, es material, uno podría decir, profesor, es material histórico. Histórico más que nada cuando tiene una trascendencia a partir de la República hasta la actualidad, ¿no? Pero esto no se relaciona con patrimonio histórico, más es transmisión de prácticas, saberes ancestrales de generación en generación. Cuando tú ves eso, tejidos, telares, comida, por ejemplo, tradiciones, uso de medicina, folclore, etcétera, eso es inmaterial, ¿ya? Cuando se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces ahí la clave sería la clave D. Vamos a la 9, donde dice el Perú es un país multilingüe debido a que en nuestro territorio existen una serie de lenguas y dialectos, reflejo de etnias y culturas diferentes. Al respecto, identifique los enunciados correctos, ¿no? La Ayarinca es la lengua nativa con más hablantes en la Amazonía, correcto, ¿no? Con mayor, bueno, está la lengua, en este caso la más hablada, esto es correcto, ¿ya? Tienes ahí el aguajún, es la lengua originaria más hablada entre las comunidades campesinas. Esto es incorrecto, el ajú es una lengua nativa, no campesina, entonces eso sería incorrecto. El mayor número de quechohablantes habitan el distrito, eso es correcto. Dicen que en Lima, sobre todo el distrito de San Juan del Lurigancho, tiene en este caso la mejor población que habla en mayor número son quechohablantes, ¿no? Y el jajaro es el dialecto más hablado en la zona altiplánica del Callao, no, porque esto se habla en la zona de Yauyos, en la región de Lima. Y la clave 9, la clave E. Muy bien, por ahí, Adolfo, tu respuesta. Vamos a la 10. La peruanidad es un sentimiento, identidad que vincula a los pueblos y sus habitantes, teniendo en cuenta el reconocimiento de base de sus tradiciones a partir de lo mencionado, identifique los enunciados, ¿no? Revaloración de la cultura andina por consecuencia con la más importante y fundamental. No, pues no solo puedes revalorar una sola, somos un país pluricultural, no puedes revalorar solo una en un país así como el nuestro. Entonces uno está revalorando nuestra identidad como nada. Esto es incorrecto. Adopción de la interculturalidad para reconocer la diversidad, claro, la interculturalidad que viene a ser el respeto hacia las diversas culturas que coexisten en nuestro país. Entonces eso sería, en este caso, correcto, ¿ya? Apreciación del folclore y mestizaje favoreciendo su práctica y difusión, claro. De todas maneras, tenemos que conocer de dónde somos, nuestro origen, para poder forjar esa peruanidad. Valoración de las prácticas agrícolas, claro, hay que reconocer bueno, el aporte del peruano antiguo que nos ha tenido hasta ahora, pues, con esa infraestructura que hasta ahora, pues, estamos utilizando también, ¿no? Que es un valor importante. Entonces, ejercicio número 10, clave C de casa. Vamos a las 11. El Estado en relación, vamos a ver a la persona jurídica del Estado peruano, ¿no? Se organiza según el principio de separación de poderes, eso es correcto. El Estado es íntegro en su totalidad y en sus partes, verdadero, es indivisible, ¿no? Se integró en su totalidad y en sus partes también, esto es correcto. Su gobierno es federal, no somos federal, ¿no? Somos, en este caso, según nuestras funciones, ¿no? Somos un gobierno, sobre todo, unitario, representativo y descentralizado según la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces eso sería falso. Verdadero, la República Independiente y Soberana, así es, tomamos nuestras decisiones dentro del territorio, entonces acá estaríamos hablando de la 11A. Ya vamos a terminar, chicos. 12, como parte de la agenda del Pleno de Congreso, parlamentarios deciden poner debate de la participación del jefe de Estado en la cumbre sobre la transformación de la educación, evento a realizarse en Nueva York a través de un debate y 69 votos a favor, en contra y una abstención. Resuelven aprobar la salida del presidente para ir a esta agenda que tenía el presidente. De lo mencionado, ¿qué norma está vinculada a dicha autorización? En otras palabras, el Congreso, todo lo que emite el Congreso, ¿no? Por ejemplo, la salida del presidente fuera del país, emite establecer que ahora las sesiones van a ser virtuales,
O sea, cualquier disposición que tenga el Congreso, aprobar algo, por ejemplo, dentro del Pleno, lo hace mediante lo que se conoce como resolución legislativa, ¿ya? Las leyes ordinarias, ¿qué son? Son aquellas leyes, en este caso, ¿no?, que regulan el sistema, la estructura de las entidades del Estado, ¿no? Y estos son emitidas por el Congreso por más, se requiere más de la mitad del número legal del voto aprobatorio en el Congreso. Las leyes orgánicas son las leyes comunes, ¿no? Las leyes, por ejemplo, generales, ¿no? Civiles, penales, tributarias que emite el Congreso, ¿ya? Decreto legislativo. El decreto legislativo es aquel que le da el Congreso al Poder Ejecutivo para que pueda legislar, ¿no? Esa norma que le permite legislar directamente al Poder Ejecutivo. Y decreto de urgencia es una norma de rango, en este caso específica, de medidas extraordinarias en caso de situaciones, en este caso económicas y financieras, o de interés, en este caso nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando hay disolución del Congreso, el presidente o el Poder Ejecutivo, por ejemplo, legisla mediante decretos de urgencia, ¿no? Toda la pandemia mediante decretos de urgencia que hubo, ¿no?, en ese entonces. Pero la respuesta, porque acá la pregunta está relacionada con el Congreso, es sobre todo en este caso resolución legislativa. Y vamos a la pregunta 13. La Contraloría General de la República es el órgano. Contraloría controla el uso de los recursos del Estado. ¿Ya? Vamos a tener, por ejemplo, cuáles son sus atribuciones y sus funciones. ¿Fiscaliza la ejecución del presupuesto de gobiernos regionales? Sí, porque en los gobiernos regionales hay recursos del Estado, y eso sí va. ¿Detecta el lavado de activos? No, eso no lo hace la Contraloría, lo hace la unidad de inteligencia financiera del, en este caso, el sistema de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Ya? ¿Administra las reservas? No, el que administra las reservas internacionales a su cargo es el BCRP. Y supervisa los actos de las instituciones sujetas a control. Así es, en función de la Contraloría va esto, ¿no? Todas las instituciones que están sujetas a control, donde hay recursos del Estado, está presente la Contraloría 1 y 4. ¿Ya, chicos? Acá estaría la clave final. Finalmente estamos acá dando las últimas claves y la despedida correspondiente al presente ciclo sobre todo. Muy bien, jóvenes, mis deseos para ustedes, éxitos para todos en estas nuevas etapas que van a tomar decisiones para cada uno de ustedes. Un gusto haberlos tenido en estas 18 semanas, ya 19, que tengan, en este caso, pues, éxitos en todas las decisiones que tomen. Mis mejores deseos para ustedes. Nunca se conformen con lo que tengan. Siempre hay que salir para más, para ustedes mismos. Nos vemos, chicos. Hasta una nueva oportunidad en San Marcos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profesora. Nos Cuídese mucho. vemos. Muchas Chao, gracias por sus cuídense. clases. Chao, cuídense mucho.